el Dios inmutable obrando de manera inesperada 6201-20 predicado el sábado 20 de enero de 1962 en la Asamblea de Dios en Phoenix, Arizona, 1 hora y 43 minutos, solo crea, solo crea. Todo es posible, solo crea. Inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Es un placer estar con ustedes esta noche. Y lo primero que deseamos hacer ahora es hablar con aquel a quien hemos venido a ver, el Señor Jesús. Oremos. Padre Celestial, consideramos un gran privilegio estar en esta pequeña iglesia esta noche al servicio de tu amado Hijo, el Señor Jesús, nuestro Salvador. Te agradecemos mucho por la gracia que nos ha dado, derramando su sangre para que nosotros, los inmundos, pudiéramos ser limpiados por su gran expiación. Oramos por la Iglesia Universal en todas partes, por cada miembro, cada pastor. Oramos especialmente por esta iglesia y su pastor esta noche, pequeño rebaño que está peregrinando aquí en esta parte de la ciudad, como miembros del cuerpo de Cristo. Oramos para que los bendigas, Señor. Bendice a los diáconos, a los síndicos. Y es un gran privilegio venir esta noche a compartir la comunión que tenemos en este terreno común, Señor, por medio de Cristo. Ahora, Señor, oramos para que salves a cada persona aquí que no sea salva esta noche, y sanes a cada enfermo. Y llena del Espíritu Santo a quienes tienen hambre y sed de ello. Permanece en la palabra esta noche, Señor, y lávanos con el agua de la palabra mientras esperamos. En el nombre del Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Efesios 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, saludos al hermano Kirill y al rebaño del Señor que está de paso por aquí. Me alegra mucho estar aquí esta noche para compartir este momento de comunión con ustedes, mis queridos amigos. Veo que muchos están de pie. Confiamos en que no tardaremos mucho. Un pequeño mensaje del Señor y, principalmente, un momento para reunirnos. Supongo que he conocido al hermano antes. Sé que conocía su rostro, pero su nombre me suena. Así, todos somos un gran ejército de soldados de Dios que marchamos hacia la victoria final al final del camino. Y a ustedes, cristianos que están aquí de camino, la paz de Dios sea con ustedes. Confío en que Dios bendiga a esta pequeña iglesia. Y que crezca hasta convertirse en una iglesia enorme, donde todos los miembros sean llenos del Espíritu Santo y tan obedientes al Espíritu que el pecado ni siquiera pueda entrar por las puertas sin ser llamado por el Espíritu Santo. Ese es el tipo de iglesia que buscamos y nos esforzamos por tener. Creo que esas cosas son posibles y no. 3 Es probable, también, que si nos sometemos a Dios, escuchamos su palabra y creemos en Jesús con todo nuestro corazón, creo que surgirá una iglesia donde todo esto sucederá. Sé que el anhelo del corazón de todo ministro sería entrar en una iglesia tan llena de la presencia de Dios, y donde todos estén tan en armonía con el Espíritu, que no habrá pecado. Ningún miembro podría cometer pecado. En cuanto entrarán, sabrían que no debían entrar en la presencia de esa iglesia con ese pecado en su vida. El Espíritu Santo lo llamaría directamente, en ese mismo instante, y diría, esto es lo que es. Así es como debemos ser, amigos. Ese es el tipo de iglesia. Y nos esforzamos por lograrlo, hermanos, ¿verdad? Todos nos esforzamos por lograrlo, con esperanza y confianza. 4 Y mi propósito aquí en Phoenix es estar con los empresarios cristianos en la convención. Fueron muy amables, el hermano Williams, al visitar a este excelente grupo de hermanos, a las diferentes organizaciones, etc. y las pequeñas iglesias de todo el país, y ustedes, hermanos, fueron muy amables al invitarme a compartir con ustedes. Estoy muy contento, porque me encanta la comunión con mis hermanos. Creo que Jesús dijo que así es como todos sabrán que son mis discípulos, cuando su amor se manifiesta en la comunión unos con otros. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ya llevamos 3 noches. Anoche fuimos a la iglesia del hermano Outlaw y nos lo pasamos genial, y luego a Tempe, y luego aquí, estoy perdido, y no sé dónde estoy, por aquí, en algún lugar de West Phoenix estuvimos la primera noche, y mañana por la mañana, creo que a las 10, estoy en casa del hermano Fuller. Y mañana por la noche es en el Templo de la Fe en Indian Road, creo, o Indian School Road, o algo así, estoy confundido. ¿Qué es? Alguien dice McDowell Road. McDowell Road, el Tabernáculo de la Fe en McDowell Road. Madre mía. Indian School Road. ¡Qué pasada! Es Calvary. Alguien dice Tabernáculo de la Fraternidad. Tabernáculo de la Fraternidad. Estoy confundido.
escuché a Billy decirme al salir. Tabernáculo de la Fraternidad. Y. Pero ahora, usted es Sensu, aquí, su puesto de servicio es mañana por la mañana y mañana por la noche. Recuerden eso. Solo estamos aquí de visita. No queremos que vayan de una iglesia a otra. Nos volveremos a ver la semana que viene y tendremos comunión. Pero su puesto de servicio es en su iglesia. Creo que todo cristiano debe cumplir con su puesto en ese momento. 6. Así que estaba hablando hoy con un hermano aquí, el hermano Sharrit, un querido amigo de todos nosotros, John Sharrit, un hombre ejemplar. Me dijo, hermano Branham, a menudo le he oído decir que algún día vendría a vivir al oeste. Y yo le dije, sí, el último lazo que me unía al este ya no está. Mi madre, y ella se fue a casa con Jesús hace unos días. Y la suegra de mi esposa también se fue. Así que es cierto, estamos buscando un lugar donde quedarnos. Y si por casualidad aterrizáramos cerca de Tucson, Phoenix, si el Señor nos guía por este camino, jamás querría fundar una iglesia. No, Señor. No lo haría. Pero, soy misionero. Y luego, cuando llego, me gusta ir de iglesia en iglesia con una comunidad como esa, y tener. Creo que tienen iglesias excelentes aquí, y tenemos muchísimas. Solo necesitamos llenarlas. Eso es lo que necesitamos. Sí. Simplemente hagamos eso, porque cuando alguien funda una iglesia nueva, ya sea en, donde sea, es inevitable que se desvíe un poco. Y eso no es lo que se debe hacer. Así que, si el Señor me guiara, quiero que los hermanos sepan que no sería para otra iglesia. Simplemente no haría eso. Simplemente vendría aquí a tener comunión con cada uno de ustedes, con cada uno, y pasar un buen rato en el Señor. 8. Ahora bien, no se olviden de los empresarios del Evangelio completo. Estos hombres provienen de todas sus iglesias, y la confraternidad comienza el próximo jueves por la noche, creo, ¿es correcto, hermano Williams? En el Ramada de la calle East Van Buren. Y ahora, habrá grandes oradores allí que asistirán a esta reunión. Y ciertamente quiero asistir para escucharlos, al hermano Belmer Gardner, por ejemplo, quien es un orador excepcional, y a muchos otros hermanos. Algunos de los empresarios que aún no he escuchado, dicen que son oradores maravillosos. Y me alegra mucho escucharlos, o tener la oportunidad de escucharlos. Así que esperamos verlos a todos allí. Y luego, si Dios quiere, creo, si así se planea, desayunaré el sábado por la mañana y hablaré allí. Y luego, creo que el domingo siguiente por la tarde, en la reunión de la tarde. Y espero verlos allí entonces, a todos ustedes, queridos hermanos. 9. Bueno, no quiero que esperes tanto tiempo, porque, sal temprano esta noche porque, deberíamos salir a las 12 o la 1, para que puedas volver a la escuela dominical por la mañana. No lo haremos. Este intérprete dijo que la gente de allí, y vi una leve sonrisa en el rostro del hombre. No, nos daremos prisa. 10. Ahora, solo unas palabras para meditar en la palabra. Supongo que soy un predicador un poco prolijo. Cuando me reuní con mis hermanos pentecostales hace años, recién salido de la iglesia bautista, me creía un verdadero predicador, ¿sabes? Llevaba una Biblia bajo el brazo. Un día, me reuní con la gente pentecostal y fui a escuchar al reverendo Daugherty. Vaya. Predicaba hasta quedarse sin aliento, se le doblaban las rodillas, recuperaba el aliento, se le oía a 2 cuadras de distancia, y volvía a predicar. Tenía cuidado con lo que decía. Simplemente llegaba y tenía que ir despacio. Soy sureño, y al principio, lento, y siempre llego tarde. Así que, tengan paciencia unos minutos, y me daré prisa. Pero confío que el Señor nos dará un poquito de algo aquí alrededor de su palabra, que nos ayudará a todos a acercarnos más a Él. 11. Ahora, en Malaquías, capítulo 3, primera parte del versículo 6, quiero hacer una lectura. Porque yo soy el Señor, no cambio. Ahora, si le agrada al Señor, quiero abordar un tema breve. El Dios inmutable obra de forma inesperada. Vivimos en una época de cambio. Todo está cambiando. Todo lo que podemos ver surge de la tierra, es material y comienza a cambiar. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hace unos días, cuando llegué por primera vez a Phoenix, mi primera visita a Phoenix fue hace 35 años, este septiembre. Vivía en el desierto, entre la calle 16 y Ensau. Fui allí, y la casa ya no está. Hay una gasolinera, y la ciudad está ahí. Y además, la carretera ha cambiado de Ensau a Buckeye Road. No habría forma de encontrarla si no preguntaras por ahí. Y eso ha sucedido en 35 años. Todo es tan diferente.
Recuerdo oír a dónde está el gran proyecto del Valle del Río Salado, un joven y yo a caballo, persiguiendo burros. Ahora es un parque. Así que Phoenix ha crecido de montaña en montaña. Se ha extendido por todo el país, y ha cambiado bastante. Apenas sabrías cómo orientarte. Cuando llegué, creo que la población era de unas 35 o 40 mil personas. Hoy es medio millón. ¿Cómo ha cambiado este lugar? Esto demuestra que se adapta a los nuevos tiempos. Cambia como cambia el tiempo. Phoenix cambia. Otros lugares cambian. 13. También sabemos que los caminos, noté que eso cambió. Los caminos por los que solías venir ya no existen. Han tomado otro camino. Intentas seguir el sendero por el que entraste, te pierdes y te pierdes en algún lugar del desierto. Así que los caminos han cambiado, la ciudad ha cambiado y la política ha cambiado. Cambian constantemente, año tras año. La política cambia, y las naciones cambian. Las naciones cambian año tras año. Cambian su actitud, cambian su programa. 14. Y noto que las escenas cambian a medida que el lugar, mientras cortan la madera, derriban la montaña, y ellos, allá en Florida bajas, y vas a lo largo de la costa, y la primera vez que vas allí, no hay nada, solo agua costera. La siguiente vez, han hecho una isla en algún lugar, y han construido nuevas casas grandes en ella. Haciendo islas artificiales, poniendo una gran bomba en el mar y sacando el agua y rociándola, y luego nivelándola con excavadoras y cosas así, y plantando una ciudad encima, y algunas casas. Haciendo islas. Volando la cima de las montañas aquí, donde parece que apenas podría ir un conejo, y tienen casas allí que valen $100.000. 15. Los escenarios cambian, y notamos que la gente cambia. Es tal que la gente de hoy ya no es tan amigable como antes. No sé si lo notan aquí o no, pero sí lo notamos en el sur y el este. La gente cambia año tras año. Tienen demasiada prisa. Simplemente tienen que darse prisa y terminar esto, y correr por la carretera a 140 km por hora, parachoques contra parachoques, y parar en una cervecería y beber un par de horas antes de irse a casa. Es un cambio. Con prisa. ¿A dónde van? 16. Observa que la mayoría de las mujeres hoy en día tienen lavadoras, planchas eléctricas, lavavajillas de botón y todo eso. Y aún así, tienen menos tiempo para orar que nunca. ¿Sabes? Susanne Wesley tuvo 17 hijos. Y ella, con sus 17 hijos, empacando agua de un manantial y lavándose las manos, y aún así podía encontrar 2 o 3 horas al día para orar con sus hijos, con 17 pequeños. Y de ahí salieron un John y un Charles. Ese es el problema hoy en día, la razón por la que nuestras escuelas están decayendo, no llegan ministros, ni jóvenes interesados. Necesitamos, más padres y madres que oren es lo que necesitamos para que nuestras escuelas se llenen. Lo que necesitamos son corazones jóvenes que ardan de celo por llevar el evangelio. Pero las cosas están cambiando. Podríamos profundizar un poco más en la gente y llevarlo a la iglesia. La iglesia está cambiando. Vemos que nuestras iglesias están cambiando. En realidad, estamos más o menos, y ahora hablo de forma universal, que parecemos estar más interesados en obtener más gente que en que la gente se salve. Parece que todos quieren la mayor cantidad de personas, tener la iglesia más grande, el edificio más grande, la denominación más grande, o algo así, en lugar de pensar en la pobre alma perdida. Es una lástima, pero somos demasiados los que lo hacemos. 18. Escuché al famoso evangelista, el hermano Billy Graham, cuando estuvo en Louisville, Kentucky. Me invitó el Dr. Mordecai Am, un amigo mío, y Billy se salvó gracias a su predicación. Me invitaron a desayunar con ellos. El señor Graham, con su discurso enérgico, dijo, voy a una ciudad y me quedaré allí 6 semanas. Dijo, tal vez haya 20.000 personas que se confiesen. Y añadió, conseguiré todas sus entradas y demás, y se las daré a los ministros. Y añadió, luego, al regresar un año, iré por ahí. Y si bien ese año tuve 20.000 conversos, al año siguiente no encuentro ni 20. Dijo, ¿qué pasa? Y él, 19. Discrepo un poco. No por ser diferente de ese gran evangelista, el señor Graham, desde luego que no. Pero la forma en que lo abordó, diciendo, ¿qué pasa? Señaló con el dedo y dijo, demasiados predicadores perezosos. Dijo, se sientan con los pies sobre el escritorio día y noche, y no toman estas tarjetas ni hacen seguimiento. Dijo, cuando Pablo estuvo aquí, fue a una ciudad y tuvo un converso. Y al año siguiente, ya tenía 30 o 40. Tenía tataranietos, ¿sabes? Y añadió, y tengo 30.000, y vuelvo, o 20.000, y vuelvo y no encuentro 20.
20 Bueno, quizá fue porque soy pentecostal, pero tenía tantas ganas de decir esto que apenas podía callarme. Pensé, ¿qué predicador perezoso se puso de pie cuando Pablo lo salvó? Fue ese mismo converso el que se adentró en Dios hasta que se aferró a él. Y si un hombre realmente se aferra a Dios, Dios entra en su corazón, no se preocupen. Saldrán chispas por todos lados, porque está profundamente arraigado en Dios y toda su vida está arraigada y cimentada en Cristo. Por lo tanto, sabemos que no son solo predicadores perezosos. Es porque el converso no profundiza lo suficiente hasta que pierde de vista el mundo y sus cosas. Si alguna vez se acerca lo suficiente a Dios, no lo hace. Pero descubrimos que las iglesias cambian y la gente cambia. Los caminos cambian, los escenarios cambian, la política cambia. Pero hay algo que no cambia: Dios. Él sigue siendo el mismo. Soy Dios y no cambio. No importa cuánto tiempo pase, Dios nunca ha cambiado ni un ápice, y no puede cambiar. ¿Qué lugar? La razón por la que no puede cambiar es porque Dios es infinito, y todo lo que es infinito no puede cambiar. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 21 Y entonces, estudiemos esto por un momento antes de adentrarnos en las Escrituras. Infinito es infinito. No hay principio ni fin. Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Conoce todas las cosas, todos los lugares, todos los tiempos, todopoderoso. Él es Dios, y no puede cambiar. Ahora bien, puedo tomar una decisión y decir que será así. Y soy finito. Tendré que cambiar, porque surgirán cosas que me obligarán a decir, bueno, me equivoqué. Pero Dios no puede hacer eso, porque su única decisión es para siempre. Él no puede cambiar su decisión. No puede cambiarla. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 22 Por lo tanto, si la actitud de Dios hacia un pecador, quería arrepentirse, Adán y Eva, y Dios les abrió un camino para arrepentirse, y perdonó a ese pecador. Y viene el siguiente pecador, Dios tiene que hacer lo mismo con ese pecador, o actuó mal al actuar con el primero. Y si un hombre estaba enfermo, y Dios sanó a otro. Y luego, si otro hombre acude a Dios, tiene que hacer lo mismo, o actuó mal al sanar al primero, si acude con la misma base. ¿Qué lugar de descanso, entonces, para el alma que busca refugio? 23 Ahora bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Ahora bien, nos preguntamos cómo llegó a existir el mundo. La palabra de Dios creó el mundo. Hebreos 11 nos dice que el mundo fue hecho de cosas invisibles. Dios lo creó con su palabra, porque Él era Dios. Simplemente dijo, hágase, y así fue. Por lo tanto, si en el principio era el Verbo, y la palabra pronunciada fue una palabra creadora, y toda palabra pronunciada no puede ser retractada por un error, entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Cristo. Y ahora, la palabra de Dios escrita en la Biblia es su palabra para nosotros, y cada promesa tiene el mismo poder creador que la palabra de Dios en el principio, si creemos que es la palabra de Dios. Depende de dónde caiga la semilla. Si cae en tierra que pueda crear humedad o alimento a su alrededor, la promesa de Dios hará realidad todas las promesas de la Biblia. Es igual que, pues bien, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la hará realidad, si tan solo la observas y cuidas la palabra correctamente. Porque el Dios infinito la pronunció, la palabra de Dios. Génesis 1:3 Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:6 Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:14 Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. ¿Cuánto debemos confiar en esa promesa divina del Hijo de Dios, quien dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará? Hay un lugar de descanso para el alma. Ahora,
Bien, Jesús dijo en la palabra: si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero a veces, cuando Dios obra y hace algo que pedimos, pero no lo hacemos, viene de forma inesperada, y a veces en un lugar y momento inesperados. Pero Dios responderá a su manera, si tan solo lo crees. Debes creerlo, aceptarlo, y luego, no lo retractes. Aférrate a Él. Aférrate a Él y di: esto es todo. Dios lo dijo. Eso lo decide. Si Dios lo dijo, se acabó. No importa cuánto tiempo, puede que ni una sola molécula existiera cuando Él dijo hágase para un mundo, pero Él es eterno. Y después de un tiempo se convirtieron en moléculas y átomos, y surgieron, porque Él así lo dijo. Génesis 1, 3. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1, 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Génesis 1, 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 25. Y aquí hay una promesa, también, en la que podemos pensar. Si Él, el que dijo eso, ha cumplido cada palabra, entonces tendrá una iglesia que se presentará ante Él sin mancha ni arruga. Y nos corresponderá, hermano, hermana, estar realmente seguros de que estamos bien con Dios, y luego, porque habrá una iglesia, y queremos ser parte de esa iglesia. No importa lo que sea esto aquí en la tierra, buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y no podemos permitirnos perder eso. Hagan lo que hagan, no lo olviden. No importa lo que haga el vecino, lo que haga el otro, lo que haga su compañero de escuela, o lo que haga su esposo o su esposa, o cualquier otra persona, es un asunto personal entre ustedes y Dios. Simplemente deben buscar esa salvación. Su padre pudo haber sido un gran hombre, su madre un gran hombre, pero ¿y ustedes? Vean, son ustedes. Deben tenerla ustedes mismos. Muy bien. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hebreos 11, 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 26. Ahora bien, cuando Jesús dijo: si le piden algo al Padre en mi nombre, yo lo haré, eso es totalmente evidente. Lo haré. Y Él, ahora bien, tiene condiciones. Si crees al pedir. En Marcos 11, 22, Jesús dijo: si le dices a este monte, sea arrancado y échate al mar, y no dudas, si no crees que se cumplirá lo que has dicho se cumplirá. Ahora bien, la cuestión, no podrías simplemente salir y decir: montaña, bájate. Tienes que tener un motivo y un objetivo para eso. Y eso, primero tienes que averiguar si es la voluntad de Dios, y luego tu motivo y objetivo son la voluntad de Dios. Y luego, háblale y quédate allí, y bajará. Sí, si cumples con las condiciones. Pero es necesario que se den las condiciones adecuadas. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Juan 14, 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16, 23. Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. 27. Ahora bien, deben recordar también que, cuando Dios responde, a veces lo hace de forma inesperada. Él es inmutable, pero actúa de forma inesperada. Ahora bien, mencionemos uno o dos casos antes de continuar. Pensemos en Moisés. Me gusta estudiar a Moisés.
fue un hombre tan valiente, y nos dio el Antiguo Testamento mediante el poder de Dios. Y muchas veces los escépticos dicen, Moisés escribió eso, ¿y cómo sabemos que es correcto? Bueno, pueden retroceder y comprobar que es correcto. Y si aquel que pudo decir lo que fue, lo que será y lo que sucedería después de él, y que eso sucedió, entonces creo que eso también era correcto. Mira, así como si estuviéramos aquí en la iglesia, y el Espíritu Santo pudiera recorrer tu vida y decirte lo que pasó, y tú supieras si es verdad o no, bueno, si lo sabes, y sabes que es verdad, entonces seguramente podrías creer que lo que Él te dice que sucederá estará ahí, porque esto da testimonio de ello. Y es verdad. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 28 Y así vemos, como testimonio de Hebreos 11 y de muchos pasajes de la Biblia, que los héroes de la fe son aquellos que se mantuvieron fieles a la promesa de Dios. Simplemente manténganse firmes, sin importar lo que digan los demás, y Dios se los concederá a su debido tiempo. Moisés descendió a Egipto, o mejor dicho, estuvo en Egipto. Nació allí. Un niño de verdad, sus padres lo vieron así, y no temieron el mandato del rey. Y luego, cuando Moisés, enseñado por su madre, qué buena maestra, su propia madre, podía contarle historias. Moisés, eres mi hijo. Pero naciste con un propósito. Y Dios te usará algún día para liberar a Israel. Éxodo 2:2 Y la mujer concibió, y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hebreos 11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era niño hermoso, y no temieron el mandamiento del rey. 29 Y tras la muerte de su querida madre, supongo que Moisés se convirtió en un gran gobernante, o después del faraón, heredero al trono. Un día, sintió compasión por sus hermanos. Y a veces, una compasión por algo, sin embargo, incluso si sentimos compasión, debemos actuar según el mandato de Dios para hacer bien la obra. Ciertamente. Creo que Dios tiene misericordia de todos los hambrientos y los que sufren, y tenemos todo tipo de organizaciones para alimentar a los hambrientos y demás. Creo que eso es maravilloso. Pero, aún así, la verdadera tarea es el Evangelio. Esa es la verdadera tarea. El Evangelio, predicar el Evangelio. 30 Ahora, descubrimos que después de fracasar en sus propias obras, porque era un hombre inteligente, un militar, y él había fracasado. Entonces huyó del trabajo, se fue al desierto, y estuvo allí 40 años. Y tenía esposa y demás, y sus hijos, o mejor dicho, su hijo Gersón. Ahora bien, lo extraño es que, con un llamado de Dios en su vida, imagino que Moisés nunca pudo escapar de eso, nunca pudo. Y puede que haya personas aquí esta noche escuchándonos, que a lo largo de su vida han sentido un llamado en su vida, y simplemente nunca lo han atendido. Serán miserables mientras vivan, hasta que presten atención a esa vida. Éxodo 2:15 Cuando Faraón oyó esto, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. 31 Y sin duda hay personas aquí esta noche que han estado buscando el Espíritu Santo durante años. Y simplemente dicen, bueno, no sé. Debería recibirlo. Bueno, nunca estarán satisfechos hasta que lo reciban, porque están hechos para eso. Y ahora, deben hacer de eso lo primero en su vida. Ya sea que vuelvan a comer, o a beber, o a dormir, o lo que sea que hagan, deben encontrarlo. Así es. Eso debe ser lo primero. Eso es todo. Simplemente manténganse fieles a la promesa de Dios. Él se la prometió, así que manténganse fieles a ella, y Dios la cumplirá. Ahora. Y podría hacerlo en un momento inesperado. Digan, bueno, hermano Branham, he estado trabajando mucho hoy y estoy un poco cansado. Y no me he sentido bien en 3 o 4 días. Ese podría ser el momento justo, nunca se sabe cuándo sucederá. ¿Cuántas veces podría detenerme y contar durante días las experiencias? Cuando voy al bosque a buscar al Señor, las zarzas me arañan, los pájaros me molestan y los mosquitos me pican. Justo cuando Dios está a punto de hacer algo, justo en ese momento, justo cuando algo parece inesperado. Entonces Dios interviene, se apodera de mí. 32 Ahora miren a Moisés. Moisés, este gran pastor de ovejas, ya tenía 80 años. Tenía 40 antes de ponerse de parte de Dios. Y entonces pastoreaba ovejas allá. Y supongo que estuvo 40 años en el desierto, y se estaba haciendo viejo, quizás con barbas canosas y cabello largo y gris. Y aquí estaba, no en la iglesia.
Estaba bajo el monte Horeb. Y Dios nunca descendió a través de un sermón, sino en una zarza ardiente. Un momento inesperado, un lugar inesperado y de una manera inesperada. Pensó que Dios lo encontraría allí con su bastón en la mano, o espada, o lo que fuera con lo que mató al egipcio. Pero Dios no lo encontró ni siquiera en la iglesia, sino bajo la montaña. Dios no lo encontró en los himnos, sino en una zarza ardiente. Y no cuando era joven, sino cuando era anciano. Dios lo llamó después de los 80 años. Piénsenlo. A veces pensamos que, por tener 35 o 40 años, o lo que sea, nunca eres demasiado viejo. Tienes un alma que debe vivir para siempre. Éxodo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 33. Así que solo recuerda, siempre es así. Dios, el Dios inmutable en un momento inesperado, y de una manera inesperada, y en un lugar inesperado. Tomemos a Jacob. Jacob estaba huyendo. Quedó atrapado entre dos fuegos. Ahora iba a casa, y Labán su suegro venía por aquí tras él, porque su esposa les había robado sus dioses. Y luego descubre que Esaú viene por aquí tras él, su hermano, a quien había engañado. Ahora bien, ese fue un momento bastante inesperado para que Dios lo visitara. Pero él estaba, aquí venía Labán por aquí, y aquí venía, Labán venía por aquí, y Esaú por aquí. Pero Jacob cruzó el pequeño arroyo, y entonces se puso manos a la obra. Y tal vez por primera vez en su vida se aferró a algo que era real. Y pudo aferrarse, hasta que llegó la bendición. 34. Esa sería una gran lección para todos nosotros. Cuando una vez te aferres a algo real, aférrate a ello. No lo dejes ir. No importa cuántas veces pase el sol, o lo que ocurra, cuántos dolores de hambre vengan, o lo que sea más, aférrate a ello hasta que seas bendecido por ello, hasta que tengas la promesa de ello. Aférrate. Él dejó a su esposa y todo, lejos de él, y se separó, y se aferró porque estaba atrapado entre dos fuegos. Y Dios lo encontró de una manera inesperada, en un momento inesperado, en un lugar inesperado. Ahí fue donde Dios lo encontró. 35. El profeta Isaías, un joven, se había apoyado en el brazo del buen rey, y era un buen hombre. Y había tenido las cosas fáciles. Pero un día el rey murió. El profeta Isaías descendió al altar en la casa de Dios. Y mientras oraba allí, se vio atrapado entre sus propios pecados y la visión. Y gritó: ¡ay de mí! Cuando vio a los ángeles con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, y volando, clamando: Santo, Santo, Santo al Señor. Él gritó: ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios impuros. Fue atrapado en un momento inesperado, en un lugar inesperado. Pensó: bajaré, rezaré, me levantaré y seguiré adelante, porque la gente cree que soy un buen predicador o pastor, o algo así. Pero fue atrapado allí. No solo fue atrapado en esta condición con la visión, sino que fue atrapado con labios impuros en la casa del Dios viviente. ¡Ay, hermano! Si esta noche y mañana por la mañana se buscara por toda la ciudad ministros que les dijeran que no existe la sanidad divina ni el bautismo del Espíritu Santo, habría más clamores: ¡ay de mí, que tengo labios impuros! Es cierto. Sí, mucho. Isaías 6, 2. Y por encima de ella había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6, 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6, 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 36. Los niños hebreos también se vieron envueltos en una situación muy difícil. Se encontraron en un lugar inesperado donde Dios vino a ellos, en un horno de fuego. En un momento inesperado, de una manera inesperada. Pero Dios es el Dios inmutable, y actúa de esa manera. En un lugar inesperado, en un momento inesperado, etc. 37. Israel pidió un rey poderoso. Querían un rey que los liberara. Eso era lo que esperaban que Dios les enviara. Un rey que los liberara. Un rey poderoso que marchara como David. El hijo de David se levantaría, descendería por los pasillos del cielo, descendería a la tierra con un saludo angelical, y el Padre miraría desde el cielo y diría: les envío ahora al Mesías.
Y lo tenían todo planeado para que así fuera como debía venir. ¿Pero qué recibieron? Recibieron un bebé en lugar de un rey poderoso. Un bebé nacido en un pequeño establo, en la ladera de una colina, en una pequeña cueva establo con paja y estiércol de animales. Y un bebé. Pero fue la respuesta a su oración. Él era exactamente lo que necesitaban. Pero lo querían a su manera. Lo querían como creían que era mejor. Pero Dios sabe cómo enviarlo de la manera que Él sabe que es mejor, porque Él es un Dios infinito y sabe exactamente cómo enviarlo. Él conoce tus necesidades. Sabe cómo traértelas. Pero el problema es que, como no llega como crees que debería, te desanimas y se lo devuelves. Pidámosle, y creamos que Él lo enviará tal como Él quiere, y aceptémoslo con base en eso. Si le pides, no lo hagas mentir. Él no puede mentir. Él prometió: pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Dios no puede mentir. Pídele, y se hará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Creemos eso. Ciertamente lo creemos. Mateo 7:7 Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Lucas 11:9 Y yo os digo: pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Romanos 3:4 En ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 39 Consiguieron un pesebre. ¿Qué hicieron? ¿Tenían a este bebé en un pesebre? ¿Era ese el poderoso rey? Lo rechazaron. Sí, señor. ¿Por qué? No vino como esperaban. Y amigos, podrían pensar que fue algo horrible. Lo fue. Pero saben, somos culpables de lo mismo. Somos culpables de lo mismo. Le pedimos cosas a Dios, y luego andamos por ahí y si Él no nos da algo que creemos que deberíamos tener, simplemente se lo devolvemos. No hagan eso. Pídanle. No se desanimen. Aférrense a ellos si saben que es real. 40 ¿Y qué es más real que la palabra de Dios? Y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo. Y ahora Cristo envió al Espíritu Santo, y Él es Dios en espíritu. Así que, aférrense a ella. Si el Espíritu Santo está aquí y nos da esa promesa, aférrense a ella. ¿Qué nos pasa a los pentecostales? Que profesamos tener el Espíritu Santo y tememos confiar en Dios. ¿Qué nos pasa? Lo esperamos de otra manera. Creo que lo que estamos haciendo, les digo la verdad, creo que lo esperamos, que Dios venga y nos haga florecer en una gran organización de este tipo y aquel. Y cuando lo hacen, construyen complejos contra los demás. Lo que debemos hacer, hermano, es olvidarnos de eso. Sus organizaciones están bien, pero lo que queremos son cristianos nacidos de nuevo con la salvación en sus corazones y el poder del Espíritu Santo en ellos para amarse unos a otros y expandirse. Y tener sentimientos mutuos, sentimientos gloriosos, esperanzas de sentimientos y afectos fraternales que nos unen. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Él es el Dios infinito y no puede cambiar. Sus palabras, Él no puede cambiarlas. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 1:14 Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 41 Ahora observen. Así que lo rechazaron porque no vino como esperaban. Y notamos que sí vino según la forma bíblica. Vino exactamente según el plan bíblico. Y cada uno de ellos también lo hizo, en el lugar correcto, en el momento correcto y de la manera correcta. Dios siempre lo hace a su manera, y es la manera correcta. 42 Ahora bien, Moisés, ¿por qué dudaría? Fue llamado al nacer. Era un bebé cuando Dios lo llamó. Nació en este mundo con un propósito. Nació profeta.
No debería ser difícil para Moisés pensar eso, ser inesperado, porque debería estar esperando que Dios lo llamara. Jacob, Dios acababa de hablarle y le dijo: Jacob, regresa a casa. Estaré contigo y te multiplicaré. Haré tu descendencia como la arena del mar. ¿Por qué fue tan inesperado entonces que Dios viniera a él esa noche? Cuando Labán venía por un lado y Esaú por otro. Sin embargo, Dios se lo prometió. Amén. Ahí lo tienen, amigos. Génesis 28, 14. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y serán benditas en ti y en tu descendencia todas las familias de la tierra. Génesis 31, 3. Entonces Jehová dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la piedra, y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Génesis 32, 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: Vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. 43. Cuando Dios hace una promesa y surge oposición, esa es solo la prueba de si realmente tienes la palabra o no. Al hombre que tiene buen oro no le importa ir a la piedra de prueba, es cierto. Es solo, Pedro dijo, creo que sí, que estas pruebas vienen para probarnos, para ver qué hacemos con ellas. Así es. Cuando recibes el Espíritu Santo, y tu esposo te va a echar de casa, o tu madre te va a obligar a irte, esas cosas, no te rindas y regreses al mundo. Eso es solo un tiempo de prueba. 1 Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 44. Jacob debería haberlo pensado mejor. Pero había malgastado gran parte de su vida, corriendo de un lado a otro. Me gusta lo que dijo. Crucé este Jordán con solo un bastón. Y ahora he regresado con 2 ejércitos, he regresado multiplicado. Y dijo: Aquí viene Esaú, mi hermano, y mi suegro viene detrás de mí. Y cuando se encontró en esa situación, pero fue al lugar correcto y comenzó inesperadamente, supongo, a obtener la respuesta. Pero Dios descendió, y luchó con Dios, y se aferró a él hasta que llegó la bendición. Génesis 32, 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Me gusta Jacob de esta manera. Cuando realmente veía algo correcto, cuando tenía en sus manos algo verdadero, se aferraba a ello hasta obtener resultados. Oh, si hiciéramos eso. Si la iglesia tan solo hiciera eso. Si tan solo estuvieran convencidos de que es correcto, y supieran que es la promesa de Dios, y que no puede fallar, simplemente, no puede fallar. Alguien los disuade, diciendo: es para otra generación. No fue para nosotros. Y eso no es escritura. Jesús dijo en Marcos 16: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Hasta dónde? A todo el mundo, a toda criatura. Estas señales seguirán en todo el mundo, a toda criatura que crea. Pedro dijo en el día de Pentecostés: porque la promesa es para vosotros, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 46. ¿Cómo lo lograrás? El evangelio debe ser predicado a todo el mundo, comenzando por Jerusalén. Lucas 24, 49 dice: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Después que el Espíritu Santo, Hechos 1, 8, el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces seréis mis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, por todas partes, con el Espíritu Santo dando testimonio, acompañado de señales y prodigios. ¿Cómo nos libraremos de ello? Es la promesa de Dios. No dejes que el diablo, es muy laxo y parece una persona que lee las escrituras. Pero las tergiversa para que digan algo que no dicen.
Y, sin embargo, la Biblia lo dice tan claramente que ni siquiera un necio debería equivocarse. Simplemente aférrate a la promesa de Dios y aférrate a ella. No lo pierdas hasta que consigas otro. Cuando veas que este está resuelto, consíguelo. Luego no lo pierdas hasta que consigas otro. Y luego sigue subiendo. Isaías 35, 8. Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para los que anduvieron en camino, aunque fueron necios, no se extraviarán en él. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 47. Mientras ese coro cantaba anoche, allá en la otra iglesia, en la iglesia del hermano forajido, decía, la primera ronda fue la regeneración, y siguió adelante. Otra llegó a otro lugar. Y después de un tiempo, pasó por Marte, Júpiter, y llegó a la Vía Láctea, y simplemente siguió adelante. Me gusta eso, simplemente sigan subiendo ronda tras ronda. Aférrense a la promesa de Dios. Digan, Dios, prometiste salvarme. Aférrense a ella. Quédense ahí hasta que sean salvos. Dios, prometiste llenarme del Espíritu Santo. Quédense ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Si están enfermos, digan, prometiste sanarme. Me quedaré aquí hasta que me sanes. Ahí lo tienen. Esa es la manera de hacerlo. Permanezcan así. Dios es infinito. Es inmutable. No puede cambiar. Y lo hace de maneras inesperadas. Pero aférrense hasta que llegue. No le digan a Dios cómo quieren que lo haga. Él lo hará como Él quiera, no le digas cómo hacerlo. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 48. Observen. Descubrimos que Isaías nació profeta. Cumplía con su deber cuando estaba allí en el altar. No era extraño que un profeta tuviera una visión, así que debía recordarla. Cumplía con su deber. Así que no estaba fuera de las escrituras. Estaba dentro de ellas. Dios dijo, si hay entre ustedes un espiritual o profeta, yo, el Señor Dios, me manifestaré a él. Si lo que este profeta dice se cumple, escúchenlo. Si no, rechácenlo. Así que, como ven, Jacob estaba en la línea de las escrituras. Moisés en la línea de las escrituras. Y Elías. Números 12, 6. Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Deuteronomio 18, 22. Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta. No tendrás temor de él. 49. Tomemos a Elías. Me gustaría decirle, salió al desierto y se puso de mal humor. Dios lo envió, lo alimentó con un ángel y lo puso en el desierto, donde vagó durante 40 días y 40 noches. Y de repente, ¿qué sucedió? Salió de nuevo a una cueva. El profeta, allá atrás, oyó el viento impetuoso, el chapoteo y el soplo. Oyó el rugido de las rocas, todo. Pensó, bueno, está bien. He estado en el monte Carmelo. Sé que él responde a los truenos, a los relámpagos y a la lluvia. Lo sé. Pero lo que conmovió al profeta fue esa voz inesperada, apacible y delicada. Ahí es donde nos sobresalta a muchos pentecostales. Esperamos algo diferente, cuando Dios lo trae a su manera. Pensamos que, debemos venir como esperamos. Pero Dios lo envía a su manera, como Él quiere hacerlo. 50. Ahora bien, Jesús, cuando pidieron un rey, Isaías 9, 6, dijo. Nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. El gobierno estará sobre sus hombros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará Emmanuel. Y, bueno, él se alineó exactamente con las escrituras. ¿Lo hizo? Exactamente como decían las escrituras. Moisés estaba preparado, pero no sucedió como él esperaba. Pensó, iré allí y mataré a ese egipcio. Eso será todo. Entonces todos los hijos de Israel dirán, fulano, mira, es nuestro vencedor. Pero no sucedió así. Pero él seguía estando en la línea de las escrituras. Jacob, y todos los demás, se alineaban con las escrituras cuando Dios obró. Isaías 9, 6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre.
Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 51. Y si nos alineamos con la palabra de Dios y nos aferramos a ella, ¿qué puedo, hermano Branham, qué puedo hacer para alinearme con la palabra de Dios? Simplemente tómalo en tu corazón y créelo. Cada promesa es tuya. Es tuya. Puedes tenerla. Te pertenece. Cada promesa del libro, Cantas, es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea. Confío en su amor divino, porque cada promesa del libro es mía. No importa cuál sea la promesa, es tuya de todos modos, porque Dios te la dio. El que quiera, venga y beba de las fuentes del agua de la vida gratuitamente. Es tuya. Te pertenece. Cualquier promesa te pertenece, si tienes fe para apropiártela. Y se cumplirá, si tan solo la crees. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 52. Ahora bien. Pero cuando Jesús vino, descubrimos que nació en un pesebre. Así que enseguida los judíos discreparon. No vino como él pensaba, creían que vendría, así que simplemente lo excomulgaron de su comunidad. Ya no estaba en ella. Pero observen lo que hizo. Él, ¿cuándo? Eso no lo detuvo. Cuando nació Pentecostés, la iglesia también fue excomulgada. Eso no detuvo el mensaje. Sigue igual. A Jesús no se le puede detener. ¿Quién puede detener a Dios? Tú no puedes. Ya no podrías hacerlo, podrías detener al sol con más facilidad. Pero no puedes detener a Dios. Su programa seguirá adelante. Así que, 53. Cuando las iglesias de allá oraban por un avivamiento, llegó de una manera inesperada. Él reunió a un grupo de, un hombre de color tuerto aquí en California, y a un par de vagabundos en la calle, y cosas así, y los llenó del Espíritu Santo, lo que provocó un fuego que, miren a dónde ha llegado. Es la iglesia de más rápido crecimiento del mundo. Tuvieron más conversos el año pasado que todas las demás juntas. Así es. Our Sunday Visitor, el periódico católico, lo dijo. Registraron 1.500.000. ¿Qué? La palabra de Dios sigue adelante. Y su pueblo jamás será derrotado, son soldados, amén, porque la palabra del Dios vivo arde en sus corazones. Así es. Dios les está enviando cosas a diferentes lugares, bendiciéndolos, animándolos. 54. Ahora, mantengamos nuestra mente en la palabra y en Dios, y sigamos adelante. No se desanimen diciendo, vamos a ser el grupo más grande o tenemos el mejor grupo del pueblo. La gente mejor vestida viene a nuestro lugar, ni nada por el estilo. Si piensan así, están caídos. Sí, Señor. Solo recuerden. Donde está el Espíritu, allí estaban los seres vivientes. Así es. Permanezcan con el Espíritu de Dios. Hagan lo que hagan, permanezcan con ese Espíritu. 55. Ahora bien, Jesús, al crecer, demostró que era el Mesías por el que habían orado. Les mostró su señal de Mesías. Demostró que era el Mesías con las señales que realizó. Miren a la mujer junto al pozo cuando le contó sus pecados, que tenía 5 maridos. Pues, dijo ella, Señor, sabemos que cuando venga el Mesías, nos lo dirá todo. Pero ella no sabía quién era. Él dijo, yo soy. Miren a Natanael, cuando regresó con Felipe y se acercó a la presencia de Jesús. Y Jesús le dijo quién era, de dónde venía, qué había estado haciendo. Vaya. Se demostró, dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Vaya. Claro. ¿Por qué? Se demostró. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 4:25 la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. 56 Él era él no fue traído de la manera que Israel pensó que sería emitido. Pensaron que él sería un rey poderoso con un palo en su mano, y que saldría y golpearía a los romanos en la cabeza con él. Pero ese no era el camino de Dios. Ni siquiera estaba en la escritura que él lo hiciera en esa venida. La próxima venida es cuando él va a hacer eso. Confundieron la primera y la segunda venida. Así que él vino entonces humilde, manso, sentado en una mula, cabalgando. Y salió de la ciudad más pequeña entre todas las grandes provincias.
Todas las escrituras simplemente cumplieron de su venida, la forma en que él vendrá, pero no lo vieron, pero él hizo la señal mesiánica, demostró que él era el Mesías, y lo rechazaron porque él vino de una manera inesperada para ellos. 57 Ahora bien, si hubieran estado dispuestos a aceptarlo basándose en que Dios lo envió, ¿podemos nosotros, esta noche, como pentecostales, aceptar el Espíritu Santo basándose en que Dios lo envió? ¿Podemos esperar que el Espíritu Santo haga lo que Dios dijo que haría al venir? ¿Es esa la base sobre la que queremos aceptarlo? ¿O queremos decir, oh, creo que recibí el Espíritu Santo cuando creí? Le di la mano a mi pastor, y les digo que creo que recibí el Espíritu Santo? Eso no es lo que dice la Biblia. Cuando Él venga, dará testimonio de mí, dijo Jesús. Cuando Él venga, Juan 16:14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 58 Ahora bien, ¿cómo testifica Él de Dios? Lo testifica por la vida que vive en ti. Por sus frutos seréis conocidos. Podrías decir, bueno, hermano Branham, recibí el Espíritu Santo. Hablé en lenguas. Yo también lo creo. Pero si esa vida no sigue a esa experiencia, entonces algo andaba mal. Recibiste lo incorrecto. Pero si recibiste el verdadero Espíritu Santo y hablaste en lenguas, entonces la vida lo sigue. Y entonces, si afirmas haber tenido el Espíritu Santo y la experiencia, y luego tu vida no concuerda con la palabra de Dios, entonces tienes el espíritu equivocado, porque no se pueden recoger uvas de un cardo. Tú lo sabes. Y por sus frutos se les conoce. Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 59 Y Jesús, cuando vino afirmando ser el Mesías, hizo las obras del Mesías. Amén. Dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, crean en las obras. ¡Qué declaración! Lo mismo hoy, como prometió en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38 Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 60 Las denominaciones, las grandes organizaciones del mundo, ¿qué esperan cuando ven surgir un avivamiento en la ciudad? ¿Qué esperan las denominaciones? Un gran discurso intelectual. Tiene que venir de una excelente educación, palabras elocuentes y tener la personalidad para conseguir cooperación en todas partes, y todo eso, y un gran programa. ¿Qué hacen? Suben al altar a un grupo de Jezabeles con la cara pintada que nunca se lavan, un grupo de fumadores que dicen ser cristianos y nunca enderezan su vida, tan torcidos como un barril de serpientes. ¿Me dicen que eso es el Espíritu Santo? No, Señor. El Espíritu Santo es santidad y poder de la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Es cierto, hermano. No es un desaire, sino, Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 61 ¿Qué pasa? Que suban a un hombre, puede que tartamudee un poco, que balbucee un poco en su idioma, que escriba mal algunas palabras o las pronuncie mal. Y entonces dicen, ese tipo no tiene nada de especial. ¿Y qué me dice de Sudwig Moody, uno de los mejores que ha tenido desde Charles Finney? Exacto. ¿Y Moody? Apenas podía leer su nombre, el pequeño zapatero remendón. Un día, estaba predicando a los Cockneys en Inglaterra, e intentó leer la Biblia y la pronunció mal. ¿Qué? Creo que llamó a los filisteos, o algo así, alguna palabra que inventó. Retrocedió la mitad del versículo. Lo intentó de nuevo. Pensó que tendría tiempo para intentar deletrearlo. Se equivocó de nuevo. Volvió a leerlo todo, y se equivocó de nuevo. 62 Cerró la Biblia. Y sabía que esos Cockneys estaban sentados allí, debía ser intelectual para ellos. Cerró la Biblia y dijo, Señor Dios, hablaré con la lengua con la que me enviaste. Hermano, lo destrozó todo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Un periódico vino a investigar por qué atraía a tanta gente. Y el periódico vino y escribió un artículo diciendo, ¿por qué alguien querría ver a Sudwig Moody? Dijo, lo primero es que es tan feo. Y luego, habla por la nariz. No tiene buen habla. Y luego, su gramática es de lo peor, casi nula. Y luego, es horrible de ver.
Es gordo, redondo, y tiene barba por toda la cara. Ah, casi lo llamaban de todo. Su gerente se acercó y le dijo: Señor Moody, esto es lo que el periódico dijo de usted. Leyó lo que decía, lo revisó. Dijo: ¿por qué alguien vendría a ver a Moody? Y el señor Moody solo repitió una frase: ajá. Claro que no. Vienen a ver al señor. Eso es todo. No vinieron a... Si vienes a ver a Dwight Moody, eso es diferente. Tiene que ser digno de admiración. Hermano, si vienes a escuchar un discurso intelectual, eso es lo que buscas. Eso es lo que esperas. Pero si vienes a ver el poder y la manifestación del Espíritu Santo, se necesitará el poder de Dios del cielo para hacerlo. Así es. Depende de lo que busques, de lo que esperes. Cuando vengo a la iglesia, espero la salvación. Espero gente santa. Espero un grupo limpio de una vida de pecado. Eso es lo que esperas, porque eso es lo que Dios requiere. ¿Pero ves cómo estamos bajando las rejas? 64 El viejo hermano Spurgeon, un viejo ministro metodista amigo mío, solía predicar sobre, dijo que dejábamos, hablar, cantar sobre, más bien, dijo, bajamos las rejas, transigimos con el pecado. Bajamos las rejas, las ovejas salieron. ¿Pero cómo entraron las cabras? Bajando las rejas, así es, bajando las rejas. Quédense con la palabra. Dios es infalible. Dios es el infinito que no puede cambiar. Él es el Dios inmutable, el mismo que cayó el día de Pentecostés y llenó toda la casa con un viento recio que soplaba. Y lenguas de fuego se asentaron sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el mismo Dios que esperamos ver hoy. Depende de lo que busques. El Dios infinito. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hechos 2:2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2:3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 65 Yo soy Dios y no cambio. Él no cambia. No puede cambiar. Si eso es lo que les dio a los primeros que esperaban, eso es lo que les dio a los segundos, eso es lo que les dio a los terceros, a los cuartos. Y cada uno que Él llama será lo mismo. Él dijo: yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Si una vid produce un pámpano y da uvas, la siguiente vid, o el siguiente pámpano que esa vid produzca dará uvas. No se puede hacer que una dé calabazas, y otra sandías, y luego uvas. No se puede. Mira, se nota que ha sido injertada. Es una vid que ha sido injertada, así es, o alguna vid que ha sido, o alguna rama que ha sido injertada en la vid. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. 66 Una vez estuve aquí con el hermano John Sharrit. Me mostró unos 4 o 5 cítricos diferentes en un árbol. Creo que eran granadas, y griega. No, quizás me equivoqué. Eran naranjas, limones, mandarinas, tangelos y toronjas, todos creciendo en un naranjo. Y le dije: pero, hermano John, quiero preguntarle algo. Cuando broten y vuelvan a brotar, ¿serán todas naranjas? Él dijo: no. Cada rama, cada una de las ramitas que se cortaron y se pusieron en este árbol, si es un limonero, si es una rama de limón, dará limones. Le pregunté: ¿pero qué pasa si el árbol original da otra rama? Él dijo: da naranjas. Correcto. Así que, hermano, podemos rebotar por la organización. Eso es todo lo que tenemos. Dar frutos de organización. Daremos evidencia de organización. Pero si has nacido en la vid, te convertirás en una nueva criatura en Cristo. Llevarás la vida de Cristo. Ayúdame a que lo harás. Sí. Tendrás la misma experiencia que ellos tuvieron al principio. Amén. Sé que es la verdad. 67 Las denominaciones buscan a los intelectuales. El problema, nosotros, los pentecostales, buscamos tanto el viento impetuoso que perdemos la voz apacible y delicada. Es lo que es, sí, señor. A veces es inesperado. Si no tiene una voz apacible y delicada, bueno, o la tiene, no queremos aceptarla. A veces una enseñanza muy buena, a veces simplemente nos destroza, nos irrita un poco, ¿sabes? A veces eso nos ayuda un poco. ¿Sabes que es cierto? Es la verdad. Sí, señor, algo que nos ayudará, que nos hará bien.
68 Ahora bien, Elías había oído vientos fuertes, y sabía que era Dios allá afuera, o algo que pasaba. Oyó lluvias y todo. Pero lo que lo alarmó fue cuando él vino con esa voz apacible y delicada. Lo había visto venir bajo la lluvia. Incluso lo había visto venir bajo el fuego. Oyó los vientos, y oyó la lluvia, oyó el fuego, y vio el fuego, y todo. Pero se alarmó cuando llegó esa voz apacible y delicada. Así que se puso un velo sobre el rostro y salió. Oh, hermano. Eso es. Lo que debemos hacer es escuchar en lo más profundo de nuestro corazón hasta que oigamos la voz de Dios. Luego, salgamos, creyendo que es verdad. Sí, Señor. Pero me pregunto hoy, hermano, si aún no estamos reconociendo al Espíritu Santo entre nosotros. Me pregunto si la gente, en nuestras actitudes hoy, si no dejamos de reconocer que este es el Espíritu Santo, 1 Reyes 19:11, y él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un viento fuerte y recio rompió los montes y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. 1 Reyes 19:12, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:13, y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se detuvo a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? 69 Ahora sé, para algunos de ustedes, desconocidos, quizás, que están en el campamento esta noche, que algunas personas podrían vivir una vida de la que ustedes mismos se avergonzarían. Puede que sea cierto. Pero, hermano, hermana, no entienden de qué hablan. Es cierto. Es cierto. Pero nunca juzguen por eso. Cuando fui a la India, había un hombre que quería demostrarme que podía poner clavos. Otro quería caminar sobre fuego. Quería hacer todas estas cosas, demostrar lo que podía hacer, por 5 centavos, 10 o peniques, lo que le dieran. Pero escuchen. Estaba actuando como un hipócrita allá afuera. Pero muy en el fondo de ese interior había una persona honesta, que estaba haciendo eso, pensando que estaban sacrificando a un dios en algún lugar. Pero estaba actuando como un hipócrita. Tenemos lo mismo. Es exactamente así. Algunos hombres y mujeres simplemente son así llamados, simplemente tratan de actuar como si tuvieran el Espíritu Santo, y. Solo porque el resto de ellos siguen ese camino. 70 Como contaba la otra noche, cuando subí al púlpito, vi al Dr. Davis predicar. Acababa de obtener mi licencia de exhortador, así que subí. Pensé, ¿sabes qué? Yo también puedo predicar así. Así que subí y moví los brazos como él, y di saltos como él, diciendo, aleluya, gloria a Dios. Y, de repente, al bajar, todas las ancianas se acercaron y dijeron, oh, qué maravilla, Billy. 71 Pero el viejo Dr. Davis, un viejo abogado, ¿sabes? Me miró así. Le pregunté, ¿qué tal lo hice, Dr. Davis? Dijo, malísimo. De lo peor que he oído. Madre mía. Me desanimó. Dijo, lo quiero en mi estudio mañana a las 2 de la tarde. Dije, de acuerdo, Dr. Davis. Entré desanimado, ¿sabes? Me miró y dijo, supongo que sientes que nunca me perdonarás, Billy. Dije, no. Quiero saber por qué. Dijo, cuando empecé a ejercer la abogacía, dijo, observé a un abogado. Y sin duda es lo que tú también has hecho. Observarme, dijo, porque te veo intentando repetir cada acción que yo hice. Dijo, pero ¿sabes qué? Dijo, la razón por la que dije lo más asqueroso que he oído es porque nunca trajiste ni un ápice de la palabra de Dios. Solo llorabas, resoplabas, babeabas y te comportabas como un loco. Dijo, nunca dijiste nada sobre la palabra. Dijo, 72 Y entonces dijo, llegué allí e intenté presentar la demanda de divorcio. Y dije, esta pobre mujercita, buh. Pobre mujercita, buh. Y así siguió. Dijo, un viejo abogado se sentó allí enfrente, y se quedó así como media hora, hasta que terminé de golpear y llorar, hasta que casi me quedé sin voz. Dijo, el viejo abogado dijo, señor juez, ¿cuánto más de estas tonterías va a soportar su tribunal? Dije, fui a ver al viejo abogado, y me dijo, ¿sabe qué? Estaba haciendo mucho ruido y todo eso. Está bien. Pero, dijo, no estaba usando la ley. Se necesita la ley para derrotar el caso. Hermano, eso es lo que pienso esta noche también. Tiene que ser lo mismo, hermano.
No importa cuánta educación, intelectualidad o lo que sea que tengamos, tiene que haber algún poder y demostración del Espíritu Santo que demuestre que es Dios, que enderezará tu vida, que actuará y vivirá como Jesucristo. Amén. 74 prometió en los últimos días que Él habría luz al atardecer. El profeta lo prometió. Observamos que la luz sale geográficamente por el este y se pone por el oeste. Y el mismo sol que sale por el este es el mismo sol que se pone por el oeste. Sabemos que es cierto. Ahora bien, ¿dónde comenzó la civilización? En el este. Así es. Ha viajado con el sol, y ahora está en la costa oeste. Si continúa avanzando, regresará al este. El este y el oeste se han encontrado. Civilización. Queremos que se fijen en esto un momento. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 75 Ahora, recuerden que el profeta dijo, habrá un día que no será ni claro ni oscuro, un día lúgubre. Pero al atardecer habrá luz. Ahora, fíjense. Habrá luz al atardecer. Ahora, el Hijo de Dios brilló con su justicia y poder sobre los pueblos del este hace unos 1900 años. Y ha llegado un tiempo en el que hemos tenido enseñanzas intelectuales. Lo hemos pasado muy bien. Hemos creado organizaciones. Hemos hecho grandes obras, lo cual está bien. Es solo un día lúgubre. No creo que los haya aquí en Phoenix, pero en el este sí los hay. Algo nublado, suficiente luz para moverse. Pero el sol no brilla. En algún lugar sí brilla, porque no habría luz si no brillara, pero no es exactamente la buena luz del sol. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 76 Pero luego, al atardecer, las nubes se retiran, y el mismo sol que brilló en el este brilla en el oeste. Entonces, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre los pueblos del este, ha descendido durante el día de la organización, ha descendido aquí en los últimos días para iluminar el horizonte occidental. Es el mismo Jesús, la misma cosa, el mismo ser amoroso. Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Viene, Él es el Dios inmutable. Simplemente no puede ser cambiado. No. Él viene de maneras inesperadas, obrando maravillas de diferentes maneras, sus maravillas para realizar. Maneras misteriosas, mejor dicho, sus maravillas para realizar. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 77 Pero recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nadie puede dudarlo, pero lo que dijo, como fue en Sodoma, eso fue justo antes de que cayera el fuego y consumiera a Sodoma y Gomorra. Y ahora estamos justo antes de la medianoche, hora de la segunda venida de Cristo, y de la destrucción del mundo por fuego. Lucas 17, 28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 78 ¿Qué sucedió? Había tres clases de personas en aquella época, y hay tres clases de personas hoy. Primero, estaban los sodomitas. El mundo. Estaba Lot y su gente. La iglesia, un tipo intelectual formal. Y estaba Abraham y su grupo. Abraham y su grupo, sentados allí arriba, la iglesia elegida y llamada. Recuerden. Ahora bien, había tres grupos. Los sodomitas. El mundo pecador y malvado como el de hoy. Estaba el miembro de la iglesia. Tibio y frío. Lot y su grupo. Y estaba Abraham. El llamado, sentado aquí en el desierto, soportando las cosas difíciles. Así es. Y el Señor descendió en forma de hombre, el portavoz de estos tres ángeles que estaban de pie. 79 Ahora, alguien me preguntó, hermano Branham, ¿no cree que eso era Dios? Dije, era Dios, porque, escuche. Abraham lo llamó Señor con mayúscula, y cualquier erudito sabe que ese Señor con mayúscula es Elohim, que es Dios. Dijo, bueno, ¿cómo iba a? Dijo, Dios, comiendo. Dije, claro. Dije, Dios simplemente extendió la mano y tomó un puñado de luz cósmica, y todo lo que necesitaba para reunir, y un poco de petróleo y luz cósmica, y un poco de calcio y potasa, y dijo, uf. Entra ahí, Gabriel. Uf. Entra ahí, Miguel. Y entró él mismo. Él es Dios. No logras ver quién es él. Él es el Dios inmutable.
Me alegra tener fe en él esta noche, porque algún día, cuando mi vida, mi cuerpo con sus 16 elementos vuelva al polvo de la tierra. Pero él dirá, William Branham. Y yo saldré. Él infundirá aliento de vida en él y dirá, aquí estás. Evitará el nacimiento de la semimadre y demás. Como Jesús en su primer milagro, convirtió el agua en vino. Con el tiempo habría sido vino, pero evitó todo ese procedimiento y dijo, convierte el agua en vino. En la resurrección, él no dirá, el señor y la señora Branham se casan de nuevo y dan a luz a William. Él hablará, y yo saldré. Amén. Ese es él. Él es Dios. Juan 2, 9. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, pero lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 81. Claro que sí. Caminó allí delante de Abraham. Ahora, observen lo que hizo. Recuerden, iban, 2 ángeles fueron a predicar en Sodoma. ¿Es cierto? Tuvieron una reunión allí. ¿Pero qué hicieron? No hicieron muchos milagros, pero ¿qué hicieron? Dejaron ciegos a los sodomitas. Y ahora, tenemos a esos mismos ángeles predicando en la iglesia hoy, como Billy Graham, etc. ¿Y qué ciega al mundo? Es la palabra. Y predicar la palabra ciega al incrédulo. 82. Pero observen a esta iglesia elegida, llamada, a este ángel que le habló allí a Abraham. Él, ahora recuerden, su nombre había sido Abraham hasta hace unos días. Y el nombre de su esposa había sido Sarai, Sara. Pero él, Dios se había encontrado con Abraham en forma de espíritu, y le había cambiado el nombre de Abraham a Abraham, de Sara y a Sara. Y ahora observen a este ángel, con polvo en sus ropas, y le dijo, Abraham, ¿dónde está tu esposa, Sara? Me pregunto, Abraham debió haber dicho, mi guía fue correcta. Sentí algo, ese hombre era diferente. Dijo, está en la tienda que está detrás de ti. ¿Cómo supo que tenía esposa? ¿Cómo supo que su nombre había sido cambiado? ¿Cómo supo que ella, estas condiciones? Dijo, te visitaré según el tiempo de la vida. ¿Cómo supo siquiera que Abraham estaba casado? ¿Dónde está tu esposa, Sara? Él dijo, ahora observen. Yo ese pronombre personal, te visitaré según el tiempo de la vida. Ya ven quién era. Ya ven quién era. Y dijo, Génesis 18, 9, y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10, y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 83. Y Sara, en la tienda, decía, ¿cómo puedo? Se rió. O sea, una risita disimulada, ya saben, para sí misma. Dijo, miren. ¿Cómo podré volver a tener placer? Abraham tenía 100 años, y la Biblia lo dice claramente ahora, que ambos eran muy ancianos. Y el camino de Sara se había desvanecido hacía mucho tiempo. Abraham, su cuerpo prácticamente muerto, y su vientre seco y muerto desde hacía años. Voy a visitarte según la vida, el tiempo de la vida, y me darás salud. Ahora, fíjense antes de terminar. Y Sara se rió, dijo, ¿cómo podría ser eso? A pesar de mi edad, volver a tener placer, y mi señor también, fíjense en la L minúscula, señor Abraham, siendo él también viejo. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? ¡Ay, Dios mío! Génesis 18, 10, y él dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18, 12, se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18, 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? 84. Ahora recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es? Es Dios, el Espíritu Santo, morando entre la carne humana en estos vasos santificados que la sangre del Hijo de Dios limpió por la fe. Y Dios morando en estos vasos, realizando y continuando las obras de Jesucristo, haciéndolo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 85. Si somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Entonces resucitamos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él en la resurrección, porque Él es la cabeza y el cuerpo están juntos. Entonces, hoy Cristo está en la iglesia, en ti. Y las obras que una vez hizo, San Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Así es. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La gente no espera que sea así. Esperan que seamos unos analfabetos, que ni siquiera sabemos de qué hablan. Creen que somos unos tontos. Pero nosotros, puede que lo seamos, en el sentido que ellos mencionan. Pero aceptamos el Espíritu Santo tal como Dios lo derramó, y obtuvimos los mismos resultados que ellos, lo que prueba que Él existe. Él es el Dios inmutable. Obtenemos los mismos resultados. Amén. Malaquías 3, 6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 86. Mi propia madre, cuando se estaba muriendo, me dijo, Billy, la bauticé hace muchos años. Me dijo, has sido una especie de guía espiritual para mí, Billy. Y yo le dije, madre, ya sabes, nuestra gente es católica. Y dije, cuando supe por primera vez que Dios era Dios, lo supe toda mi vida desde pequeño, pero mi gente nunca iba a la iglesia. Fui a hablar con el sacerdote, y me dijo, esta es la iglesia, este es el camino. Le dije, bueno, la Biblia, podría. Él dijo, ahora te confundirás, esta es la iglesia. Dios está en su iglesia. Debes creer en la iglesia. Bueno, fui a los luteranos, y me dijeron, somos la iglesia. Somos el cuerpo de creyentes. Fui a los metodistas. Me dijeron, somos el cuerpo de creyentes. Fui a los bautistas. Dijeron, no, todos están equivocados. Nosotros somos eso. Pensé, ¿qué está pasando aquí? Una iglesia es un grupo de personas. Y esta dice esto, y aquello, y aquello. Algo tiene que estar mal. Así, que dije, revisé la Biblia, mamá, y leí exactamente lo que hizo esa primera iglesia. Y así lo hicieron, así lo hice yo también, y obtuve los mismos resultados. Dije, alabado sea Dios. Me basta. Mientras obtenga los mismos resultados, veo al mismo Jesús. Veo al mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta el Concilio Preniceno. Obró allí hasta la llegada de la Iglesia Católica Romana, que aceptó dogmas en lugar de la Biblia. Se extendió a través de la Edad Media y regresó con Lutero, Wesley y aquí en la era de la Iglesia de la Odisea. Y habrá luz al atardecer. Dios sacará una iglesia con la misma certeza con la que estoy aquí. Habrá, y veremos al mismo Espíritu Santo, por las mismas promesas, haciendo las mismas obras, y la misma cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. El Dios inmutable les dará el mismo Espíritu Santo que les dio allí, sin cambio alguno. Hará lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra con cualquier hombre o mujer que lo crea y lo acepte. Si tienen el Espíritu Santo, aférrense a él como lo hizo Jacob y aférrense a él hasta que se produzcan resultados positivos. Amén. Créanlo, amigos. Y en un momento inesperado, y quizás en un lugar inesperado, pero, si lo hará en un lugar inesperado, ¿cuánto más debería hacerlo esta noche, en un lugar esperado donde esperamos verlo suceder? Inclinemos nuestros rostros un momento. 89. Mientras sus cabezas están inclinadas, y confío en que sus corazones también lo estén, disculpen que los retenga tanto tiempo como lo he hecho, hasta las 9 en punto. Pero me gustaría hacerles esta pregunta. Saben, puede que nunca nos volvamos a encontrar. Puede que la luz del día nunca llegue por la mañana para algunos de nosotros. Y si fuera para que nunca viéramos otro amanecer, ¿nos volveríamos a encontrar más allá del río? Habría. Tienen la paz y griega en su corazón, y la seguridad, una seguridad bíblica como estas personas de las que he hablado esta noche, de que cuando conocieron a Dios tuvieron una experiencia bíblica. Dios cambió su vida por completo.
Y ahora no son solo la misma persona, solo reconstruida y pulida, sino que son una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 90. Si no es así, no tenemos posición, en el altar ni en la sala. Pero quisiera pedirles sinceridad, si desean que ore por ustedes aquí desde el púlpito, sabiendo que algún día tendré que volver a verlos y cumplir con las palabras que dije esta noche, podrían, todos con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, levantar la mano y decir con eso: oren por mí, hermano, y quiero ser así. Que Dios los bendiga, y que Dios los bendiga, jovencita. Que Dios los bendiga. Afuera, donde sea. Apoyen las manos en las ventanas, donde sea que estén, Dios los bendecirá. Simplemente levanten la mano con profunda sinceridad y digan: Dios, ten misericordia de mí. Siempre he querido ser así, hermano Branham, pero de alguna otra manera, simplemente nunca he podido lograrlo. 91. Querido amigo, ¿no te aferrarás a algo? Créeme como su siervo. El Espíritu Santo tiene razón. No dejes que nadie te disuada de ello. Aférrate a la mano inmutable de Dios, amigo cristiano. Si acabas de unirte a la iglesia, si acabas de ser bautizado en agua y aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, nunca has sido regenerado. Ahora, dices: hermano Branham, hablé en lenguas, hice esto o aquello. Ahora, yo también creo en eso. Te lo dije. Pero recuerda. Podrías danzar en el Espíritu, podrías hablar en lenguas. He visto a los hindúes hacerlo. He visto a brujos hablar en lenguas e interpretarlas. He oído, una vez fui a un campamento, donde unos hermanos entraron, vieron una mesa tecleando en lenguas, y un lápiz vino y escribió en lenguas desconocidas. Y lo leyeron, todas esas cosas, eso podría ser el diablo. 92. Pero, hermano, si hablas en lenguas y luego sigues viviendo como antes, entonces algo anda mal en tu experiencia. Si solo te apoyas en hablar en lenguas, no lo intentes. Caerás en picado, y ese barco no lo resistirá. Pero donde hay lenguas, cesarán. Donde hay profecías, fracasarán. Pero cuando venga lo perfecto, ese amor de Dios tan rico y puro, insondable y fuerte, entonces estos otros dones se integrarán perfectamente. Son dones del Espíritu Santo que te han sido dados. Hablar en lenguas, profetizar y demás, interpretaciones. Eso es para edificar a la iglesia, para la edificación del cuerpo. Pero primero recibe el Espíritu Santo, para que veas que tu vida cambia. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 1 Corintios 13, 10. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. 93. Ahora, se han levantado unas 8 o 10 manos desde que empecé a hablar. ¿Podrían levantar otra antes de que ore? Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más? Simplemente levante la mano y diga con profunda sinceridad: hermano Branham, recuérdeme. Que Dios lo bendiga, hermano. ¿Alguien más? Simplemente diga: ore por mí. Solo puedo orar por usted, amigo. Que Dios la bendiga, señora. Y que Dios la bendiga, hermana. Ahora él ve su mano. Recuerden, Jesús dijo: el que oye mis palabras, cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Debemos creerlo con todo nuestro corazón. Simplemente créalo con todo su ser, y Dios se encargará del resto. Juan 5, 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 94. Padre Celestial, te damos esta breve audiencia. Estas palabras, pronunciadas con nerviosismo esta noche, Señor, aquí presentes, con el mismo sentimiento de esas personas allí con sus extremidades doloridas. Dios, reclamo su alma, lo mejor que pude, Señor, para traer la palabra a mi humilde manera. La pequeña semilla que había en ella, Padre, siémbrala en los corazones de esas personas. Y reclamo su alma, para que no se pierda, sino que aparezca allá en ese día de la resurrección. Concédelo, Señor. 95. Tú eres Dios. No hay otro Dios más que tú. Los paganos tienen imágenes. Nosotros tenemos un Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero. Podríamos imaginarte, Padre, sentado allá en la eternidad, millones de veces más brillante que 10.000 millones de soles.
Oh Dios, brilla, tú, que pudiste crear los mundos, poner el gran sistema solar en los cielos y luego descender a salvar a un pecador, lo suficientemente interesado como para estar aquí en este pequeño tabernáculo esta noche con este pueblo cristiano. Porque Jesús nos dio la palabra. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Ahora, salva a estas personas, Padre. Eso es todo lo que sé pedirte, y creo que responderás a mi oración. Y ruego que mañana estén en la iglesia y listos para el bautismo, incluso esta noche, si nunca se han bautizado. Y ruego que los llenes del Espíritu Santo. Que se aferren a esta verdad de Dios hasta que la muerte los libere. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 96. Ahora, público, quiero hacerles una pregunta, solemne y sagradamente. En unos momentos terminaremos. Como dije, puede que no nos volvamos a ver. Espero que sí. Pero recuerden, tendremos que rendir cuentas por esta noche cuando llegue el juicio. Tendré que rendir cuentas por lo que he dicho y por lo que he hecho. Todo tiene que ser contado ante Dios. Y si me declaran culpable, ya saben lo que me sucederá. Preferiría morir como pecador, pero nunca como un engañador. Permítanme ser veraz y honesto. 97. Ahora miren. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y yo oro esto, ahora, no sé si lo hará, porque este es solo un pequeño grupo de personas, y hay gente de pie, y es hora, voy muy por encima del tiempo. Sería difícil hacer una fila de oración por aquí. Pero voy a orar por ustedes en la audiencia. Pero permitan, ruego que Dios les dé algo que puedan tocar, como Jacob, que nunca tuvieron, algo que puedan tocar. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 98. Ahora, a ustedes, los que sufren, les hablé de un ángel que descendió, que era Dios manifestado en un cuerpo humano, y que se manifiesta en nosotros si somos creyentes. Y luego, cuando le dio la espalda a Sara, él entendió lo que Sara decía y hacía entre el público. En una ocasión, para que les quede más claro, pasó entre una multitud, y había una mujercita que probablemente estaría tan decepcionada como cualquiera aquí, ¿sí? Normalmente, anoche hubo un pequeño revuelo. Teníamos tanta gente por la que orar, que el niño tuvo que repartir tarjetas de oración mientras yo aún predicaba. Y así, a veces van y vienen, y van y vienen. Y todos quieren ir a la escuela dominical. Alguien me dijo afuera. Salgan temprano, porque esta gente tiene que conducir lejos y regresar para la escuela dominical. Quiero cumplir esa promesa. Dije, lo haré. Lo haré. Y quiero que se aferren. 99. Lo principal es conseguir algo real. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre? Entonces, si les dijera que el espíritu de John Dillinger me ha poseído, sería peligroso estar cerca de mí. Tendría armas y sería un forajido. Si les dijera que el espíritu de algún gran artista me poseía, esperarían que pintara el cuadro como ese artista lo hizo. Si les dijera que el espíritu de Houdini, el escapista, esperarían que hiciera lo que él hizo. Si les dijera que el espíritu de algún gran músico me poseía, esperarían que tocara esas teclas simplemente porque su espíritu me poseía. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 100. Y si les digo que el Espíritu de Cristo está sobre mí, entonces hagan las obras de Cristo. Cristo dijo que Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Todos sabemos que Dios se representó en Cristo para reconciliar al mundo consigo mismo. Él era Emmanuel. Jesús dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y, con ese mismo espíritu en él, una mujercita tocó el borde de su manto. Él no lo sintió físicamente. ¿Saben que nunca lo sintió? Ciertamente no. Porque el manto palestino, si alguien lo sabe, tenía una prenda interior y una prenda grande y suelta que colgaba así. Así que él nunca lo sentiría, ni siquiera todos a su alrededor. Pero ella tocó su manto por fe. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 101. El ciego Bartimeo tocó su manto un día en la puerta, porque jamás habría oído ese grito. Algunos decían, oye, tú. Resucita a los muertos. Hay un cementerio lleno de ellos aquí. Ven a hacerlo.
y se burlaban de él. Y los sacerdotes y todo lo demás. Ven a hacer esto y aquello. No dijo ni una palabra. Pero un mendigo ciego, oh, Dios. Jesús se detuvo y dijo, traedlo aquí. Marcos 10, 49 y deteniéndose Jesús, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten ánimo, levántate, que te llama. 102 Esa mujercita se dio cuenta de que nunca podía captar su atención, porque los rabinos, sacerdotes y todos los que lo rodeaban, tocó su manto, y Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro, aunque lo reprendió, dijo, ¿quién te ha tocado? Todos te tocan. ¿Por qué dices eso? Él dijo, pero percibo que la virtud, la fuerza, me ha abandonado. Alguien tenía un toque especial. Y observó a la audiencia hasta que encontró a la mujercita. ¿Y cuál era su problema? Tenía un flujo de sangre. Y si tuvo la fe suficiente para tocar a Dios, eso provocó una reacción en Jesús, y entonces, si Cristo está en nosotros, ungido con el Espíritu Santo, ¿no tocará su mismo deseo lo mismo? Marcos 5, 30 Y conociendo luego Jesús en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose entre la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Marcos 5, 31 Entonces sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 45 Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando todos lo negaron, Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Lucas 8, 46 Entonces Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. 103 Ahora, ministros, quiero preguntarles algo. Dice la Biblia que Jesucristo es un sumo sacerdote, ahora mismo, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es cierto? ¿Cuántos saben que es cierto? La Biblia lo dice, el Nuevo Testamento. Él es ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de qué? Compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, ¿cómo sabrían que lo han tocado? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, actuará igual que ayer. ¿Es cierto? Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 104 Bueno, ahora, Él no tiene manos en la tierra excepto las mías y las tuyas. Su voz en la tierra es la nuestra. Nuestra voz le es dada a Él. Por eso predicamos el Evangelio. Creemos que no somos nosotros. Estamos inspirados a predicar esas cosas, el Espíritu Santo hablando a través de nosotros, no creemos que podamos hacer eso. Ciertamente no. Sé que yo no podría. Y sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si un hombre predica algo que es contrario y niega la palabra, entonces ¿cómo puede el Espíritu Santo escribir la palabra y volverse y negarla a través de un hombre? Él no puede hacerlo. Tiene que ser la palabra. Tiene que salir tal como está escrita, exactamente. 105 Ahora, si Él es un sumo sacerdote, tomemos esa escritura, solo tómela. Si Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, entonces la única manera en que lo sabría sería, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, actuará exactamente como lo hizo cuando esa mujer lo tocó. Y luego, si soy su siervo, y su espíritu está en mí, puedes tocar su manto donde quiera que estés. No. Mi manto no haría ninguna diferencia. Soy un hombre, un pecador salvo por gracia. Pero, no es más que tu esposa, tu esposo o hermano, quien sea, tu pastor. Todos nosotros, somos iguales. Pero Él es el sumo sacerdote. Yo no soy el sumo sacerdote. Él sí. Que me toques no servirá de nada. Pero tocarlo a Él sí. Pero si puedo someterme a Él, soy como este micrófono aquí. Este micrófono es completamente mudo, hasta que algo habla por él. ¿Es correcto? Bueno entonces, Hebreos 4, 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 106 No conozco a ninguno de ustedes. Y si lo viera en algunos de ustedes que conozco, no diría nada. Conozco al hermano y a la hermana Dauch sentados ahí. Y creo que este es el pequeño hermano griego aquí de Grecia, que yo, no puedo recordar su nombre, David. Y fuera de eso creo que estas personas aquí, estas 3 o 4 chicas aquí en esta primera fila, las conozco porque son de Georgia y de Tennessee. Vienen a mi iglesia.
Algunas de esas personas conducen 1500 millas los domingos, cada domingo que predico. Fuera de eso, creo que la hermana Evans está sentada ahí, la hermana Ungren y ellas, el hermano Evans sentado ahí mismo. Ahora les pregunto, ¿cuántos aquí están enfermos y saben que no los conozco, que no sé nada de ustedes? Levanten las manos. Tengan fe. 107 Ahora, Padre Celestial, conoces mi corazón. Y no vengo aquí para hacerte un espectáculo, Señor. No tienes que hacerlo. Si no quieres hacerlo, Padre, no está en tu voluntad divina, entonces simplemente apágalo. Sentimos que el Espíritu Santo ha estado aquí y nos ha bendecido. Pero dado que hablé sobre ese tema, soy Dios y no cambio, entonces, cuando caminaste aquí en forma humana en la tierra, Emmanuel, una mujercita tocó la vestidura un día, y estaba, con tal fe que él la sintió. Y tu palabra dice, Padre, que esta noche Jesús, tu Hijo, es nuestro sumo sacerdote, y aún puede compadecerse de nuestras debilidades. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 108 Hay aquí enfermos. Padre, te ruego que les permitas, al menos a uno, o dos, o a alguno de los que están aquí, Señor, que la gente tenga algo a lo que aferrarse, como Jacob, y sepa que es el Espíritu Santo, y que nunca lo suelte hasta que sea bendecido. Y que, si tan solo haces eso, Señor, cada enfermo aquí se aferre a esa misma promesa y se mantenga firme en ella hasta que tenga la seguridad en su corazón de que la bendición de Dios descansa sobre él. Ahora, te encomiendo esta audiencia, el mensaje y a mí mismo, para tus obras. Está más allá de lo que yo puedo hacer, o de cualquier otra persona. De ahora en adelante, Señor, tienes que ser tú. Así que demuestra que estás presente, el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios inmutable. En el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 109 Ahora, no sientan su espíritu, es como si, en ese sentido, fuera un don. Eso no significa que sea más Espíritu Santo que el que tendría un niño pequeño. Es simplemente un don que acompaña al Espíritu Santo para hacer que la palabra viva. Ahora bien, esto, si él lo hiciera, no tienen que preocuparse. Es la palabra manifestada. Es la palabra manifestada. Ahora, solo quiero que cada uno de ustedes piense esto en su corazón. Solo piensen esto. No tienen que orarlo en voz alta, solo oren ustedes mismos. Señor, estoy seguro de que el hermano Branham no sabe nada de mí. Él no conoce mi enfermedad, no sabe nada de mí, y no intento tocar a ese ministro. Pero él nos ha dicho muy claramente que tú eras un sumo sacerdote, y lo he leído. Y te pido que simplemente le permitas hablarme como Jesús le habló a la mujer que tocó su manto. Y simplemente, 110 si no estás enfermo, di. Señor Jesús, siempre he sido un poco escéptico con esto, con cualquier cosa sobrenatural. Pero me gustaría tener algo en lo que pudiera poner mis manos. Así que deja que le hable a fulano de tal. Estoy orando por él o ella. Deja que hable así. Creeré. Eso te quitará todo. Será algo en lo que puedas poner tus manos, como Jacob, y decir, esto es. Él se aferró a Dios una vez y dijo, aquí estoy. Puedo sostenerlo. ¿Los haría creer a todos? Si quieren, levanten las manos. Digan, solo aumenten la fe en mí todos a mi alrededor si pudiera haberlo hecho. Que Dios los bendiga. No digo que lo hará. Confío en que lo hará. 111 Una vez, bajando de una montaña, le dijo al padre del niño epiléptico, todo es posible, si tan solo puedes creer. Si tan solo podemos creer, alguien que está enfermo y necesitado, cree con todo su corazón. Si puedes creer, todo es posible. ¿Qué dices que estás esperando, hermano Branham? Sin duda, todos aquí han estado en Phoenix muchas veces y lo han visto. Predicar un mensaje como este, pero es una luz. Tienen una imagen de ella. Casi todos ustedes han visto la luz, ¿verdad? La tienen en las fotos y demás, donde está en Washington, después de Cristo. La tuvieron de nuevo aquí el otro día. Eso da testimonio de sí mismo. Marcos 9:23 Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. 112 Es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto. Esa columna de fuego se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo,
Vengo de Dios y a Dios voy. Después de su resurrección, ascendió a lo alto. Y cuando lo hizo, se encontró con Pablo en el camino a Damasco, y volvió a ser una luz. Pablo pudo verla. Los demás no. Incluso lo cegó. Estaba ciego. Y dijo que vio una luz allí, brillando como el sol. Dijo: Señor, ¿quién eres? Dijo: soy Jesús, y es duro para ti dar coces contra el aguijón. Ahora, esa misma luz, su imagen, si esa es esta luz, si esa es la misma columna de fuego, el mismo Jesús que estaba en el camino a Damasco, Pablo, hará las mismas obras. Tiene que ser así. Aquí está. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Que Satanás intente decir algo. Juan 13:3 Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, Hechos 9:5 y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 113 Esta señorita sentada aquí con el vestido azul, con sinusitis, rezando, créelo con todo tu corazón y se te pasará. ¿Lo creerás? Muy bien, puedes tenerlo. Nunca he visto a esa mujer, nunca la he visto en mi vida. Esas cosas son ciertas, ¿verdad, señora? Si lo son, levanta las manos, adelante y atrás. Estabas orando por eso. Señor, ¿qué? Ten fe. Aquí está sentada una simpática señorita sentada aquí atrás, con un pequeño abrigo de piel o algo así. Ahí está esa luz. ¿No la ves colgando justo sobre esa mujer? Esa mujer está grave. No la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Si no nos conocemos, levanta la mano. Pero, escucha, ¿no es cierto? Una sensación muy extraña te rodea, una sensación muy dulce y humilde. Esa es esa luz. La estoy mirando directamente. Aquí. Tienes un tumor. No solo un tumor, sino tumores. Te cubren todo. Así es, ¿verdad? ¿Crees? Que Dios te sane. Ten fe. ¿Crees? 114 Aquí, una señorita levantó la mano, justo aquí, sentada detrás de este niño en silla de ruedas. No la conozco. Nunca la he visto. Somos desconocidos, ¿verdad, señora? Pero usted está orando por un problema cardíaco, para que Dios la sane. Si es así, agite la mano así. Jesús la sana. Vaya a casa y que se recupere. ¿Cree ahora con todo su corazón? Si puedes creer, todo es posible. Tenga fe. No lo dude. Simplemente crea con todo. Marcos 9:23 Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 115 Aquí está sentada una mujer, justo aquí, junto a un par de mujeres de la señora Sharrit. Está sentada orando. Tiene artritis. Créalo, señora. ¿Lo cree? Muy bien. Recíbalo. Habrá luz al anochecer. La Biblia dijo que sería. El Dios inmutable. Dígame a quién tocaron. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo, solemnemente, con ambas manos en alto, nunca había visto a esas personas. No sé nada de ellas. Pero con Él, que está presente ahora, no podrías esconder tu vida ni aunque tuvieras que hacerlo. Así es. Él está aquí. Él es Cristo. Es real. Es su promesa. El mismo Dios. ¿No puedes aferrarte a ella? Aférrate a ella y di: es mía ahora. Creo. Zacarías 14:7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 116 Padre Celestial, traigo esta audiencia a ti, estas personas enfermas. Están en necesidad. Como citamos anoche, había una vez un pequeño pastor llamado David. Se le dio el encargo de cuidar las ovejas de su padre. Hay muchos pastores sentados aquí también esta noche, Señor. Y no tenía mucho para protegerse a sí mismo y a las ovejas, solo una onda. Eso fue suficiente. Un día entró un león, agarró a una de sus ovejas y la sacó. David sabía que el Dios del cielo estaba con él, y agarró la onda y fue tras la oveja. Y mató al león, lo derribó con la onda y rescató a la oveja con vida. 117 Padre, la enfermedad, el diablo, más que los leones, ha atrapado a muchas de tus ovejas. Tengo una pequeña onda aquí. Se llama oración y fe. No es gran cosa comparado con las armas de la ciencia médica, pero Dios, dirige esta oración a ese lugar. Satanás, suéltalas. Voy tras esas ovejas. Suéltalas. Las traeré de vuelta al prado del Padre esta noche.
En el nombre de Jesucristo, reprendo a todo demonio de enfermedad, expulsándolo de este pueblo. Que sean libres desde ahora, por el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen en tu sanidad, pónganse de pie y digan: ahora acepto mi sanidad. Pongo mis manos en esto, que es Cristo, y lo creo con todo mi corazón. Tu pastor,